Este es tu recap de hoy en Blue. La Superintendencia Financiera oficializó las tarifas del SOAT para 2026. La tarifa final para motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses aumentará en un 5%, quedando entonces en 343.500 pesos para motos entre 100 y 200 centímetros cúbicos. Para el resto de vehículos y motos, el aumento será de 0.38%, manteniéndose prácticamente estable. Y a propósito, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó los nuevos impuestos que se aplicarán bajo la declaratoria de emergencia económica. Estas medidas van a regir desde el 1 de enero durante todo el próximo año 2026 para recaudar así 11,3 billones de pesos. Entre los cambios está el aumento del impuesto al patrimonio desde una base más baja, patrimonios desde 2.000 millones de pesos, con tarifas de hasta 5% para los patrimonios que superen los 100.000 millones de pesos. Se va a elevar además la sobretasa al impuesto de renta al sector financiero, pasando del 5% al 15%. En materia de IVA, el gobierno va a subir la tarifa para los licores, quedando por fuera las cervezas del 5 al 19%, al igual que aplicando el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, y también habrá impuestos para el consumo de tabaco. Hemos planteado la necesidad de incrementar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5% y consideramos que ese nivel de IVA debe incrementarse hasta el 19%, tanto para aguardiente, ron, whisky, brandes y todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico, y hemos excluido en este campo a la cerveza por el alto consumo social que tiene este producto. Siguen las reacciones por el anuncio del gobierno del presidente Petro del incremento del 23.7% en el salario mínimo para el próximo 2026. En entrevista con Mañanas Blue, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, manifestó su profunda preocupación por las repercusiones económicas que esta medida puede tener en el país. Realmente este es un gran golpe a esos colombianos que son los más vulnerables. Es un gran golpe a esos colombianos que son las familias que no han logrado entrar en la senda de la formalidad y que no han logrado ni siquiera llegar al nivel del salario mínimo. Suena bien, suena electoralmente es interesante, suena como alguien generoso, a pesar de que el gobierno no es el que paga los platos rotos, sino lo pagan las pymes, sobre todo lo paga el agro colombiano, lo paga el sector turismo, por ejemplo, el sector comercio. Le voy a confesar algo. Los afiliados a la ANDI no son los que realmente se ven afectados en esto, pero evidentemente Colombia en el grupo grande de esos 11 millones de trabajadores se va a ver muy duramente afectado por la inflación, y eso es lo que vamos a ver en este próximo año. Y por su parte, el gobierno también está evaluando eliminar la prima de servicios para los congresistas con el argumento de que su pago no es obligatorio. La decisión, que se tomaría vía decreto, implicaría una reducción de 11 millones de pesos en la asignación mensual de los congresistas. Según el DANE, bajó el desempleo en el país. En noviembre de 2025 se ubicó en un 7%. La cifra representa una disminución de 1.1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, donde estaba en 8.2%. Y se conoció el decreto 1400 de 2025 que ordena la desclasificación y levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS, allí que está bajo custodia hoy del Archivo General de la Nación. El documento firmado por el presidente Gustavo Petro establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a los procesos técnicos de intervención y digitalización de los archivos. El Ministerio de Salud expidió la resolución que fija el aumento de la UPC para 2026. El incremento será del 9.03% para el régimen contributivo y del 16.49% para el régimen subsidiado. Con este ajuste, el valor anual de la UPC quedará entonces en 1.658.912 pesos para el régimen contributivo y en 1.541.706 para el régimen subsidiado.
Y en esa línea, el ministerio confirmó que por su parte, por ahora no habrá ajustes a la UPC, a la unidad correspondiente al año 2024 y a vigencias anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional, asegurando desde el ministerio que no se logró un acuerdo con los actores del sistema durante las recientes mesas técnicas. Sobre esto habló el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. El Ministerio está cumpliendo la orden de manera textual, ¿cierto? La Corte Constitucional dice, acuerden una cifra de UPC, y no hubo acuerdo. Entonces, como no hubo acuerdo, llevamos todos los insumos a la Comisión Asesora para ver si, y ahí obviamente pues con todas las evidencias que nos aportaron los diferentes actores, con las propias del gobierno, pues se identifica que no. Antes, por el contrario, pues encontramos unos hallazgos de cosas que se han cobrado de manera, en principio. La DIJÍN y la Fiscalía confirmaron que ya fue emitida la circular roja solicitada en contra de Cleidimar Paola Fernández Zulbarán, mujer de nacionalidad venezolana, señalada de tener participación en el homicidio de Jaime Moreno tras salir de una fiesta de Halloween. Fernández fue identificada por las autoridades y por los investigadores del caso como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos. Y asimismo, la Fiscalía llamó a juicio y radicó el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González, señalados de haber participado en esta golpiza que causó la muerte del estudiante Jaime Moreno. El ente acusador formuló acusación por el delito de homicidio agravado tras considerar que existen suficientes elementos probatorios para demostrar la responsabilidad de los implicados en el crimen del joven de 20 años. La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, señalado como uno de los principales responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esta vez el ente acusador le atribuyó la presunta orden de un homicidio ocurrido el 15 de junio en medio de disputas entre organizaciones delincuenciales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo en Bogotá. Y el presidente Gustavo Petro firmó la resolución que extiende por 7 meses la zona de ubicación temporal creada en mayo de 2025 en desarrollo de los diálogos con las disidencias del Frente 33, hoy lideradas por alias Andrei en la región del Catatumbo. Allí se espera entonces continuar con esta concentración de los integrantes del grupo ilegal. Carlos Emilio Betancur asumió como director en propiedad de la DIAN luego de haber estado en encargo desde el pasado 27 de octubre. El ex viceministro de Hacienda llega entonces en reemplazo de Luis Eduardo Ginás. Y al menos una persona muerta y 40 más heridas dejó el choque de 2 trenes turísticos en la ruta hacia Machu Picchu en el suroeste de Perú, de acuerdo con las informaciones que han entregado las autoridades de ese país. La víctima fatal es el maquinista de uno de los trenes, identificado como Roberto Cárdenas, según la Fiscalía Provincial de Cusco, que ordenó también allí el levantamiento del cuerpo y otras diligencias para investigar este accidente que se registró cerca de la 1 de la tarde en la vía férrea que conecta justamente con la zona turística de Machu Picchu en la región andina de Cusco. Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció hoy a los 35 años a causa de un cáncer, informó la fundación de la biblioteca John F. Kennedy. Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana, vivirá siempre en nuestros corazones, señaló la institución en un comunicado. Recap Blue.